hoy en día el país lo rige un sistema económico que está por sobre los derechos fundamentales de la sociedad. Es por eso que todos los derechos se convierten en un bien de consumo y se mercantilizan. El mismo gobierno, toda la clase política defiende estos intereses económicos por sobre los intereses sociales, y eso estamos apostando, a que se hagan cambios estructurales en el sistema, y pedimos derechos dignos, ya que hoy en día aquel que no tiene para pagar no se educa, no tiene una salud digna y a lo mejor no puede transportar. La gente está despertando, está consciente de que el sistema aquí en Chile está mal. Se está sabiendo lo que es el robo en el cobre por empresas extranjeras. Se sabe que las leyes de pesca favorecen solamente a las 7 familias más ricas de Chile. Se sabe que la educación es solamente para la gente que tiene plata o que es del barrio alto. No es para la gente pobre como la población. Y la poca gente que llega a estudiar se tiene que endeudar para poder estudiar y surgir a su familia también. El chileno medio tiene una alta capacidad de endeudamiento, por tanto el nivel de consumo puede ser mayor que en otros países, por eso está este mito de que Chile está tan bien. Sin embargo, también vive tremendamente amedrentado por la inseguridad que significa un país que no le garantiza ningún derecho básico. El limitar a la persona en base a endeudamiento, a tener que trabajar 14 horas diarias para poder sobrevivir, y no realmente el poder ser seres conscientes de la realidad que vive quien está al lado de uno, y sobre todo las injusticias que también vive cada persona y cada familia a lo largo de Chile. Pero si esta es democracia, donde la educación hay que pagar, mi hijo va a estar encalillado 15 años por educarse, la salud, hipotecada la salud. Si tú quieres tu casa como joven, no puedes postular a casa porque estás endeudado 15 años por tu estudio. Los jubilados reciben una pensión de mierda. La Concertación nos vendió más del 60% del cobre, de ese cobre que Allende le costó nacionalizar. La Concertación vendió más del 50, más del 60% del cobre a puras empresas transnacionales que hoy día se llevan todo y no pagan ni un impuesto. Hoy, año 2013, estamos bajo el gobierno de la derecha, algo que nunca habíamos pensado que iba a llegar tan pronto. Por lo tanto, Chile, a través de sus grandes asesores, lo hizo. La Concertación durante 17 años vendió muy bien el concepto de país de primer mundista. Pero vengan acá, vengan, pregúntenle a los jóvenes, las poblaciones, cómo se sienten. Vean a los cabros que no tienen futuro, no tienen vida. Van a vivir y morir en un sistema que lo único que hace es crear consumidores y no crear personas que sean solidarios. Chile apostó a una radicalización del libre mercadismo, a una radicalización de las lógicas capitalistas. Chile apostó a una apuesta que no hacen muchos países, a una economía hiperfinanciarizada, al punto que hoy día Chile ostenta una cantidad de multimillonarios enorme para lo que es el tamaño del país, 14
multimillonarios en Chile, en un país de 15 millones de personas, no es una cifra sorprendente. Forbes, que es un medidor internacional aceptado por todos los países para medir las grandes fortunas superiores a $1.000 millones. En Chile tenemos 8 grupos que reúnen $56.000 millones. Eso significa el 22% del Producto Interno Bruto del país. El PIB medido el año 2012, o sea, el año pasado, según el Banco Mundial. De manera que 8 familias reúnen casi la cuarta parte de toda la riqueza de Chile, que es más o menos lo que caracteriza a este país, la gran desigualdad en la distribución de la riqueza. A la gente le están diciendo, mire, estos grupos, que son unos pocos grupos económicos, están captando tal cantidad de dinero y hablan de miles de millones de dólares. ¿Y qué le llega a ustedes? Unas migajas. Entonces le ofrecen traspasar esos recursos a la masa de la gente, y a la masa de la gente eso le gusta. Pero desgraciadamente los que encabezan el crecimiento son estos pocos empresarios que invierten bien, hacen cosas que requieren enorme capitalización. Y por definición siempre son pocos. Entonces, obviamente, la igualdad no es imposible. Usted no puede decir todos van a ganar lo mismo que los millonarios. Porque ahí los millonarios dejan de hacer lo que hacen y que es la locomotora que lleva el tren. Porque el modelo que nosotros tenemos hoy en día en Chile y que se muestra afuera como el ejemplo a seguir, digamos, de las economías latinoamericanas, es una falacia. Y nosotros que somos de un sector popular, y nosotros que somos pobladores, y nosotros que vivimos en estos barrios hacinados, sabemos lo que es el modelo, sabemos lo que son, digamos, los costos del modelo. Y esta macroeconomía que se ha construido en Chile no llega a la sociedad en general. Acá hay alrededor de un 5, un 10% de la población que se lleva el 70% de la riqueza. El sistema neoliberalista, sobre todo el chileno, es muy bueno para predicar acerca de la dignidad de la gente, acerca de los derechos individuales de las personas. Sabemos que esto no es así, lo tenemos más que claro porque vemos que para el concepto de derecho para el gobierno es la venta, la compra y la renta. El 80% de los empleos lo dan las pequeñas empresas. Empresas pequeñitas de 10 trabajadores, de 20 trabajadores. El 80% del empleo. Y ese 80% de los trabajadores que trabajan en pequeñas empresas gana alrededor de 200.000 pesos. El resto, que el 15%, ellos son la macroeconomía. Las grandes empresas. Los Piñera, los Mati, los Luxi, los Angelini, ellos son las grandes empresas. Son los dueños de este país. Y que además son dueños de empresas que eran del Estado. Además. Porque todas las empresas que ellos tienen y que hoy día son grandes empresas, eran empresas estatales. Que ellos, cuando hicieron el golpe militar, las hicieron quebrar, las compraron ellos mismos y ahora son las empresas multimillonarias de Chile, el holding Chile. Es que esas élites no tienen la educación que tiene el resto del país, no tienen la salud que tiene el resto del país, no tienen las pensiones que tiene el resto del país. Entonces viven en su mundo, que es muy desarrollado, de primer mundo, que funciona espectacular, pero como no viven la realidad que vive la mayoría de los chilenos, justamente no sienten esa importancia y esta urgencia de hacer estos cambios. El sistema a nivel estructural está colapsando no solo en educación, el sistema está colapsando a nivel de salud, por ejemplo. Yo encuentro que el gobierno en realidad le roba mucho a la gente y después ponen caretas que no son. Yo encuentro que en el gobierno de Chile hay mucha plata que la tienen guardada y la ocupan en cosas que no tienen nada que ver. En vez de ayudarnos, nos echan más para abajo.
Chile hay un movimiento estudiantil que ya lleva varios años, que también ha sido bastante precursor de una nueva etapa de la cultura ciudadana chilena. Y esa generación ha desafiado a hacer las reformas que están pendientes en Chile, a no dejarse derrotar por los candados que quedaron de la dictadura, a hacer cambios que han sido tan difíciles en estos años. Estamos acá en el primer canal comunitario de Chile, desde hace 17 años ya, enclavado en la población La Victoria, una de las poblaciones más combativas contra la dictadura de Pinochet. Aquí estamos en la avenida 30 de octubre con Estrella Blanca. La avenida 30 de octubre es una de las avenidas principales de la población Victoria. En el tiempo de dictadura aquí se hacían barricadas, unas gigantescas barricadas que se peleaba contra la dictadura militar, llegaban los milicos, dejar la cagada. Se hacían muchas contras contra el pueblo chileno, lo que eran representaciones aquí en la población Victoria. Muchos dicen que esto fue un nido de extremistas, según la derecha. Tengo entendido que es la primera toma de terreno que se hizo en Latinoamérica. Y aquí hay una cultura de organización, que igual obviamente no es la misma que en ese entonces. O sea, se ha perdido un poco. Esta cultura social que surgió en los 50, que creció en los 60, que se desarrolló en los 70, que engordó más todavía en los 80 y que estuvo dormida durante la concertación, es la que está reapareciendo ahora. Entonces, eso es lo que aparece con la rebelión de los estudiantes secundarios primero, porque los estudiantes secundarios están mucho más cerca de la clase popular. El movimiento estudiantil impugnó radicalmente la estructura de poder de la política chilena, estableció formas de hacer política distintas, generó un cambio en el sentido común enorme, una transformación claramente contrahegemónica. Allí donde había endeudamiento, educación de mercado, carísimos sistemas de educación para los hogares, propuso educación gratuita. Allí donde había lucro de las empresas estableció derechos sociales. Yo creo que este periodo se abre aproximadamente 10 años después de la vuelta a la democracia, ya el año 2001, cuando empiezan las primeras luchas estudiantiles. Soy mapuche, por eso me llevan detenido por ser mapuche. Al mismo tiempo que se estaban levantando los estudiantes en el año 2001, ya algunas comunidades indígenas en el sur de Chile, algunas comunidades mapuche, empezaron a desarrollar la recuperación de lo que ellos llaman sus territorios históricos. Entonces, estas dos luchas yo creo que marcan mucho el comienzo del periodo político que hoy en día se está viviendo en Chile. Y ahí lo que uno observa es que hoy día existe una ciudadanía mucho más consciente, que va más allá de los estudiantes. O sea, en el 2011 vimos 100.000 personas, 150.000 personas, incluso a veces 200.000 personas marchando por la educación, pero también vimos en Freirina, que es una ciudad donde los cerdos contaminaban el agua y que hace 10 años contaminaban igual el agua, pero que ya la gente dijo basta, no vamos a seguir aceptando que una empresa nos contamine el agua, que nosotros tengamos que oler su mierda y no realmente poder buscar cambiar esa realidad. En Aysén, que es una región extrema de Chile, pasó lo mismo. También Punta Choro, con una termoeléctrica que se quería instalar. Se uno observa cómo procesos de despertar de conciencia se están produciendo en Chile y sobre todo se está aumentando una organización que se proyecta mucho más allá del ámbito universitario. ¡Izuco! 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 ¿Dónde está? ¡Izuco está en la calle pidiendo dignidad! ¡Izuco! 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 ¿Dónde está? ¡Izuco está en la calle pidiendo dignidad! Se empezó a descubrir que el verdadero problema de fondo de la educación no era el sistema educativo, sino que era el sistema económico en el cual se encuentra sumergido nuestro país hoy en día. Un sistema neoliberalista muy fuerte que es único en el mundo. Como saben, Chile es el laboratorio del neoliberalismo, así que por lo tanto, desde la educación hasta la salud, pasando por la vivienda y todos los derechos sociales, se encuentran incluidos dentro de este marco del sistema económico. Se pudo conocer el trasfondo de la demanda estudiantil, que en realidad era nada más ni nada menos que el sistema económico vigente hoy en día. Y hoy día ustedes ven que están desfilando con la CUT, que no se había movido para nada en este país por décadas. Este llamado que hace la CUT hoy día, que hace mucho tiempo que la CUT no hacía un llamado a paro de esta magnitud, yo creo que va a ser muy importante, justamente por todos los cambios que se vienen en Chile.
que esperamos que sean profundos. Estamos en la boca del río Maipo, en el sector de Tejas Verdes, de San Antonio. Esta caleta es una caleta que tiene una cantidad enorme de años, nace de asentamientos indígenas. Creemos que esta caleta reúne las condiciones para mostrar un poco la historia de la pesca artesanal en nuestro país y de la lucha que han dado y hemos dado los pescadores artesanales hasta el día de hoy y que creo que seguiremos dando porque el modelo implementado en nuestro país nos obliga obviamente a resistir y a proponer cosas distintas. Y en eso estamos los pescadores artesanales de Chile, que ya casi no quedan peces en el mar. El sector empresarial pesquero de nuestro país ha arrasado con los recursos pesqueros y si no hay peces nosotros no podemos vivir, nuestras comunidades no continúan. San Antonio vive la depresión, vive la pobreza y vive una cesantía que se hace ver en las plazas, en las calles, en las poblaciones. Y uno mira el puerto y el puerto se manejan hartas lucas, millones de dólares, miles de millones de dólares diarios. Y aquí la pobreza crece. Eso es San Antonio, hoy. O sea, los jóvenes no tienen una cultura cívico-política suficiente. No entienden cómo funciona la economía. No entienden el tema de los incentivos. No estudian eso tampoco. Ninguno ha leído a Hayek, por ejemplo. Ninguno ha leído a Friedman. Entonces no tienen cultura político-económica. Y ellos hablan un lenguaje filomarxista. Se han quedado en Karl Marx. El discurso quizás que yo esté expresando puede muy bien representar la voz de una parte importante del movimiento social. A pesar de que los gobiernos han intentado estar construyendo figuras representativas porque no entienden otra lógica, nosotros sabemos que los representantes hoy en día pueden ser modificados con facilidad, que no existe un rostro concreto del movimiento estudiantil, sino que más bien el rostro que nosotros necesitamos es la gente que se moviliza en la calle, la gente que constituye asamblea. No es un movimiento social que no tenga rostro, sino que más bien se podría decir que el movimiento estudiantil, el movimiento de pescadores son todos somos el rostro de este proceso social que se está desarrollando hoy en día. Quizás puede ser un concepto complejo de entender para una izquierda que siempre ha estado acostumbrada a marchar detrás de figuras, a marchar detrás de representantes. Porque ellos son educados por gente con ese pensamiento. Los profesores son en su mayoría, votan por los comunistas para sus dirigentes, tienen un pensamiento de izquierda. El pensamiento de derecha en Chile es muy timorato. Ni los medios de derecha se atreven a expresarlo muy francamente. Tenemos ese pensamiento, ¿no? Que no somos tan solo nosotros solos como individuos. Ese individualismo que hoy día nos tiene a todos como corroídos en nuestro espíritu. Nosotros pensamos el que se puede desarrollar comunitariamente esta ciudad. Puede haber un desarrollo armónico con la naturaleza, con las relaciones entre las personas, que no haya explotación. No son unos, sino son muchos. Lo que uno observa es que justamente el movimiento estudiantil, cuando uno observa que son más de 150.000 personas en las calles, que no somos solo estudiantes, sino padres, apoderados, trabajadores que buscan justamente movilizarse por esto. Cuando uno observa que son 90 los puertos el 90% de los puertos se paralizan por estas demandas que tenemos, o también distintos sectores productivos, o que cuando uno ve las encuestas, que es justamente algo que le gusta mucho hacer al gobierno al principio de su mandato, pero que hoy día ya no las quiere ver porque su popularidad bajó a un 20% y ahora están recuperándose un poco, pero por mientras la del movimiento estudiantil tiene un nivel de aprobación del 90%, del 80%, es reflejo de que hoy día somos miles de chilenos los que queremos cambiar esta realidad. O sea, se está produciendo una asociación de actores sociales, una alianza tácita de actores sociales que va caminando ahora en una transición ciudadana y que están tomando conciencia de lo que es la autonomía de acción. Y justamente ahí lo único que genera como cabida es que la institucionalidad no da cabida a estas demandas, a esta soberanía, y por lo mismo la movilización ha sido nuestra principal herramienta de mover estos cimientos y buscar cambiar estas vigas podridas de la arquitectura del sistema que nos está pudriendo como sociedad. No, el único que tengo. Y el otro que tengo allá, el rojo.
El 11 de septiembre de 1973, este país sufrió un tajo, digamos, en su proceso histórico, en el desarrollo de su historia, digamos. En ese momento Chile fue raptado por los extraterrestres, así, impuesto en un espacio donde la vida humana no tiene respiro, no tiene posibilidades, no tiene alternativas. Ellos ganaron. Ellos derrotaron al pueblo. Aquí la dictadura militar derrotó a los revolucionarios. Y fuimos derrotados en el 73 para el golpe, y luego fuimos derrotados en el 89. En el 89 fuimos derrotados por la dictadura y la concertación. Sí. Y la concertación aisló a los revolucionarios, planteó una salida democrática, digamos, pactada con la dictadura, pero que en definitiva no hacía ningún cambio al sistema. Todos teníamos mucha esperanza en que los gobiernos de la concertación cambiaran el modelo capitalista implementado en dictadura, pero desgraciadamente todos, sin excepción, los presidentes que ha tenido la concertación se han convertido en administradores del modelo de la dictadura. Chile fue el primer país del mundo donde se ensayó este modelo del capitalismo salvaje, que echa por tierra todas las conquistas anteriores de la clase obrera desde el siglo XIX en adelante, a tal punto de que ya no existe ni siquiera el contrato de trabajo y todo se disfraza con palabras bonitas que suenan raro, como flexibilidad laboral, diversas expresiones técnicas para ocultar una realidad que siempre es dolorosa y perjudica a la parte que trabaja, que es el complemento del capital. Cuando la Universidad Católica estaba en manos de la Iglesia Católica, había un rector que era de pensamiento de derecha, que se llamaba Alfredo Silva Santiago. Un día llamó al decano de Economía de su universidad y le dijo las siguientes palabras. Le dijo: mire, yo advierto que aquí en Chile lo que se enseña en economía es la economía que rige en países como la Unión Soviética, como el ideal, el socialismo. Y yo veo que el país más próspero del mundo es Estados Unidos, donde hay otro sistema económico que no se enseña acá. ¿Por qué no hace un convenio con universidades norteamericanas para que manden profesores de economía acá? Lo que se vivió en Chile fue un experimento donde algunos chilenos economistas fueron a la Universidad de Chicago a aprender de Milton Friedman cómo poder imponer un modelo en su extrema desregulación. Cuando hablan de un país con un excesivo libre mercado, cuando hablan de una excesiva desregulación, ponen como ejemplo tipo a Chile. Este verdadero nudo que tenemos en el retorno a la democracia y que hace que, como he dicho, se mantiene el modelo institucional creado por la dictadura en Chile, está siendo en este momento cuestionado por sectores sociales a la cabeza de los cuales marcha en este momento el estudiantado. Año a año se fundan nuevas universidades que se conciben a sí mismas solamente como empresas y por tanto que su único objetivo es extraer la mayor cantidad posible del bolsillo de sus estudiantes. Eso tiene consecuencias bien concretas, como por ejemplo que el arancel promedio mensual de una universidad en Chile es de aproximadamente $500, cuando el sueldo mínimo hoy día se está discutiendo para elevarlo a $400. Uno observa en educación superior, por ejemplo, entran 9 de cada 10 estudiantes, o sea, los que están en el 10% más rico, 9 de cada 10 entran en educación superior, pero el 10% más pobre del país, 2 de cada 10. O uno observa en la educación escolar que Chile es el segundo país más segregado del mundo educacionalmente, que eso es que existe una educación para pobres, otra para menos pobres, otra para un poco más rico y otra para rico. Y eso evidencia una concepción de sociedad que es muy desigual y que también no tiene espacios de encuentro, que genera desconfianza, que genera una lógica de individualismo, donde el mercado es lo que impera en todos nuestros derechos. Entonces al final del día esa transacción, que fue una lógica que fue impuesta, es lo que prima y que también inunda las relaciones sociales, las relaciones humanas, y que justamente es una de las razones por las cuales nos movilizamos. El relato oficial, el relato hegemónico en Chile
les dice a las familias de clase media que ellas pueden emprender y por tanto existe cierta esperanza. En cambio les dice a las familias pobres que básicamente ellas tienen que dedicarse a trabajar lo antes posible para no ser delincuentes, pero en el fondo existe un relato tremendamente desesperanzador para ellos. Y hay una clase media totalmente alienada, que vive endeudada hasta el cogote, que vive con las deudas, o sea, tienen un modelo de vida que ellos no pueden costear. Entonces viven endeudados. Y es solamente una imagen, es un prototipo, es el BlackBerry, es el carro grande, digamos, el departamento en una zona de clase media. Solamente en transporte, una familia que pensemos en Santiago, se puede ir el 30% perfectamente de ese sueldo. En las necesidades básicas, agua, luz, comida, se puede ir perfectamente casi todo el resto del sueldo, quedando una cantidad muy ínfima, y todo el resto en el fondo de endeudamiento. No es tan solo que está mal estructurada la educación, está mal estructurado el sistema en su esencia, en su raíz. ¿Cachai? En los pilares fundamentales está... Y a pesar de que se les ha venido advirtiendo, no quieren entender. Entonces la única forma que entiendan es cuando esta cuestión colapse, como ahora. De nosotros han hecho una construcción absolutamente falsa del paraíso económico. Paraíso sí, para las multinacionales, para los capitalistas, para los grandes empresarios, incluso para los delincuentes filibusteros y piratas que han llegado a esta tierra desde tiempos inmemoriales. Aquí encuentran un refugio, pero para la vida no es un refugio, para la alegría no es un refugio, para la paz, para poder vivir en paz no es un refugio. Si eso es el progreso, a nosotros no nos sirve ese progreso. No queremos ese progreso. Mamá, papá, prepárense lo que les voy a decir. Dime, weón, me tienes nervioso. Esta noche no me esperen. ¿Qué, weón? Esta noche no me esperen. ¿Y por qué, weón? Porque ya llegué. Cacha la ropa, weón. Si el progreso implica tener más escuelas, mejor salud, trabajo más digno, que venga el progreso. Equilibrado, ¿cierto?, con el desarrollo y un progreso sustentable con el medio ambiente, con la naturaleza. Ahí podríamos estar abiertos a hablar de ese tipo de progreso, pero el progreso actual que nos plantean, que nos ofrecen, el progreso que yo tuve que vivir desde niño hasta ahora, creo que menosprecia mi vida. ¿Cuáles son los cambios que necesita Chile? Necesitamos una educación gratuita de calidad, necesitamos que mejore la salud, necesitamos que mejore las condiciones de trabajo, muchos cambios, necesitamos que se apruebe el aborto, necesitamos que haya una nueva constitución en Chile que no esté hecha por un tirano. Eso necesitamos en Chile. O sea, este país además está debatiendo de Arica a Magallanes por vías que antes no se conocían. Entonces es un magma que está implicando una transformación cultural de la clase popular y de la ciudadanía en general. Y esta transformación cultural apunta a desarrollar una cultura soberana de acción popular. Los sectores más activados, los que están luchando por el cambio, los que miran a América Latina como su espacio natural, etcétera, están en el fondo reclamando los mismos derechos y están planteando los mismos temas que se hicieron en los años 70 con el gobierno de Salvador Allende. Eso que surgió allí en esa época no murió. Pinochet no lo destruyó. Destruyó la izquierda, destruyó los partidos, destruyó el Congreso, destruyó la Constitución del 25, pero no destruyó la cultura del poder popular. Hoy en día en Chile se ha empezado a dar un proceso en donde las comunidades han empezado a construir su propia soberanía. Ya, por ejemplo, los pobladores del movimiento de pobladores en lucha, que es uno de los tantos comités de pobladores que existe en Chile, empezó a construir sus propias escuelas y así fue desarrollando un proceso social en oposición al proceso de neoliberalización de la educación. Actualmente Chile se caracteriza por una movilización, por un conflicto latente, que es el conflicto de la educación. Ya llevamos años movilizándonos sin ninguna respuesta concreta. Es por eso que este año se hace un llamado a la radicalización del movimiento estudiantil, en donde nuevamente son los estudiantes secundarios, los que se toman sus colegios, los que empiezan a rearticular y rearmar sus petitorios en razón y vinculando también a lo que son las demandas nacionales. Este movimiento viene nutrido de una enorme memoria propia. Se rigen por lo que han aprendido por sí mismos
en su experiencia. Se rigen, ¿verdad?, por el conocimiento de Chile, del Chile real, tal como lo han vivido. A diferencia nuestra, en los años 60, no nos regíamos por la memoria, nos regíamos por ideologías que venían de fuera. De Rusia, Stalin, Lenin, de China, Mao, de Cuba, Fidel, Guevara. Todo venía de fuera, llegaba aquí memorizado, pero a través de lectura, y convertía una ideología en consigna. Esta vez la gente se mueve en base a su propia experiencia, su propia memoria. Y es por eso que delibera, porque intercambia experiencia, intercambia memoria. Fuerza está acá, en la calle, en la sociedad, en lo humano, en congregarnos y manifestar que no estamos de acuerdo con el sistema. Espero que esta lucha también sirva para el futuro de mi hijo, por eso estoy aquí también, porque él va a crecer, va a tener que estudiar, trabajar, así que espero que este país y el mundo en general sea mejor para mi hijo y para todos los niños y todas las personas. En el movimiento de masas no teníamos memoria, teníamos ideología, conductores, partidos, caudillos. Era la palabra de ellos la que nos guiaba, no la nuestra. En cambio, esta vez basta escuchar a los estudiantes secundarios, por favor. Si los estudiantes secundarios en este momento son los que tienen el discurso más radical de todos los actores que están en este momento movilizados, ¿no? Todo lo que se ha conseguido para los universitarios solamente ha sido gracias a los secundarios. Imagínate el amor que tienen ellos, que no han conseguido nada, pero sin embargo siguen en la lucha y siguen avanzando en sus reivindicaciones. Toma en cuenta tú, en la memoria de nosotros está fresco, hasta en los jóvenes está fresco, aunque sea como un nombre, Frei Montalva y su reforma fracasada, Allende, su sacrificio y todo, y una revolución frustrada, Pinochet enseguida, muerta, violación de derechos humanos, la concertación, el mercado que está omnipresente por todas partes. Todo eso acumula memoria. Pero en paralelo, recordemos, la memoria del poder popular. La memoria de las tomas de terrenos, tomas de fábrica, tomas de universidades. Llevamos ya un mes y medio en toma y hoy día se reevalúa nuevamente, hay un plebiscito. Nosotros nos votamos en asamblea, votamos por voto secreto en una papeleta en el que se decide el estado de movilización de la escuela. ¿Dónde estamos? Estamos en Valparaíso, estamos en la Escuela de Derecho, en el corazón de la ciudad de Valparaíso. En Chile. En Chile, claro. Y aquí, bueno, hace ya cerca de 2 meses en Chile se viene nuevamente levantando una oleada de movilizaciones similar a la que se sostuvo el 2011, que también hubo un periodo de cerca de 6-7 meses de movilización estudiantil, que en algunos momentos, como en julio o agosto del año 2011, llegó a tener caracteres de un movimiento social general. Hoy día los distintos actores han ido descubriendo que la autonomía significa proponer soluciones y ejecutarlas. El caso más clarito en este sentido lo han dado dentro de los nuevos actores sociales las asambleas ciudadanas territoriales de Magallanes, de Aysén, ¿no es cierto?, de Calbuco, de Freirina, de Montenegro, de Melipilla, de Calama, los 44 municipios del norte que se unieron para ir controlando toda la región norte en términos de cómo se manejan los recursos locales. Entonces invitaron a asambleas territoriales del mismo tipo que habían a lo largo de Chile, más de 120 llegaron y celebraron ahí un encuentro de asambleas ciudadanas territoriales en Freirina, donde acordaron avanzar hacia la construcción de redes coordinadoras de este tipo de asambleas para controlar la región o los valles e ir avanzando hacia el control del Estado nacional. Hay un grupo y está naciendo muy fuerte una corriente de organizaciones que se hacen llamar asambleas y que son horizontales, sin una dirección como la mayoría de los partidos políticos. Y ahí en la asamblea tú puedes definir la línea política a seguir. En el caso mío, como pescador, yo recorrí todos los caminos para poder concentrar algo de este poder para dirigirlo de buena forma. Fui presidente de la Confederación Nacional de Pescadores
educadores durante 3 periodos prácticamente. Fui candidato a diputado, apoyado por gente independiente. Se me obligaba por la legislación a estar dentro de algún partido político, cuestión que nos rebelamos y pedimos apoyo de algunos partidos políticos alternativos, como el Partido Humanista, por ejemplo. Ahí surge la asamblea como una instancia para poder poner en el tapete las demandas de la comunidad, de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras. Una cuestión que hemos adquirido como forma de decisión y de organización es que nuestras decisiones más importantes, nuestros petitorios, nuestras reivindicaciones, nazcan justamente de nuestros compañeros de las asambleas. Eso ha permitido una organización mucho más trascendente, que los dirigentes pasen y los movimientos sociales se mantengan igualmente fuertes, porque las demandas están tremendamente impregnadas en nuestros compañeros, la convicción también está tremendamente impregnada en nuestros compañeros y por tanto, sin importar demasiado quién esté a la cabeza del movimiento estudiantil, por ejemplo, seguir movilizando, seguir defendiendo una consigna tan básica como es la educación pública, gratuita y de calidad, se mantiene todos los años. Ya estamos organizándonos porque creemos que ya basta ya de hacerle y de caer en el juego de este sistema. Lo que nosotros empezamos a hacer a través de la señal 3 La Victoria, empezar a mostrar la realidad, pero además empezamos a ayudar a armar otros canales de televisión en distintas partes. Ayudamos a crear el primer canal mapuche bilingüe. Hemos ayudado a armar más de 15 canales para luchar contra la incomunicación que tiene el pueblo. O sea, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de haber armado en cada ciudad, en cada comuna, un canal comunitario, tenlo por seguro que las 345 comunas que existen en este país, nosotros hubiéramos armado un canal comunitario para que toda la comunidad estuviera realmente informada. Y no como están hoy a través de estos grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, la televisión digital que se viene acá a Chile, pero que al final están haciendo la ley para que nos cierren a todos los comunicadores populares. Años anteriores éramos 5.000 estudiantes, después a principios del 2011 30.000 estudiantes, pero ya en junio logramos ser 100.000 personas en las calles, 150.000 personas en las calles. Ya los medios de comunicación no se pudieron desentender de esto que está pasando en Chile. Yo creo que estamos en un momento inédito en la historia de Chile por muchas razones. Porque hay abundancia fiscal, porque hay una ciudadanía informada como pocas veces antes en los últimos 40 años, con acceso a información, porque hay una clase política acorralada, arrinconada. Yo no conozco ningún país latinoamericano en que haya tanto control de parte de la derecha de los medios de comunicación. Hoy día, en cambio, a través de las redes sociales, de los pequeños medios, de los medios digitales, se forman otras voces y esas otras voces empiezan incluso también a impactar a los medios de gran escala, que se ven obligados a recoger materias que antes hubieran ignorado, hubieran dejado fuera de su agenda y que hoy, producto de que están por el lado instalándose a través de las redes, son ineludibles o se hacen imposibles de ser acallados. Y por eso ha sido tan importante también cómo vamos creando otros medios de comunicación. Y ahí está el panfleteo, el entregar volantes, las redes sociales que al final permiten evidenciar. Hemos tenido casos de tortura, de secuestro de estudiantes, de aspectos que son de violaciones de derechos humanos. El caso de la movilización chilena es diferente a otras porque yo creo que por primera vez a nosotros en Chile nos ha hecho bien la globalización. Ya hoy en día el internet a nosotros, que ha sido una de las principales herramientas, y los medios de comunicación alternativos que hemos usado han servido bastante para difundir el proceso que hemos interiorizado. Radios, periódicos, muchas radios poblacionales, radios online, periódicos de papel, han servido para difundir la problemática que han tenido los estudiantes chilenos, el abuso de poder sobre todo de las policías, de las Fuerzas Armadas, por sobre los estudiantes. Nosotros, cuando la policía trató de meterse acá, nuestro video lo vieron en una semana más de 70.000 personas. Y en eso creemos que las redes sociales son fundamentales. Si no hubieran redes sociales, habría que empezar a tomar otros caminos de comunicación. Y por eso que además tenemos una escuela de comunicación acá en el canal que nos permite enseñarle y crear conciencia a niños de 10 años hacia arriba de lo que es la sociedad, de lo que es la vida, para que ellos el día de mañana puedan tener una mejor conciencia de lo que ellos necesitan y de que luchen por eso que ellos necesitan. Hay que seguir luchando, no por eso hay que bajar la guardia. Hay que seguir protestando hasta hacer presión y hasta conseguir lo que se quiere. Aunque se sepa que el gobierno no va a dar respuesta, yo voy a seguir peleando. ¿Por qué más está luchando Chile? Por el cobre, por la salud, ya porque el auge
No nos abriga a todos por la reutilización que se hizo en la USACH. Eso. ¿Tu nombre completo? Ociel Vega Peñalosa. ¿Qué edad tienes? 14. Cuando entra la Concertación a partir de 1990, este poder como que se tranquiliza, porque los partidos de la Concertación tenían al principio la confianza del pueblo. El Partido Socialista era socialista, marxista, socialista, revolucionario, decían ellos, ¿no? El Partido Comunista se decía marxista, moscovita, pero marxista. El Partido Radical se decía socialista republicano. El Partido Demócrata Cristiano se decía comunitarista. O sea, todos eran populistas y el pueblo creía en ellos. Entonces los dejó gobernar. Pero ¿qué pasó? Que a la vuelta ya de 12 años quedó en evidencia que no eran socialistas sino neoliberales, porque habían recibido la herencia de Pinochet, la Constitución del 80, no la cambiaron, se adaptaron a ella y creyeron que ese modelo era el útil para salvar a Chile y se hicieron neoliberales. Durante 20 años tuvimos gobiernos de izquierda, entre comillas, y no hicieron nada, avalaron las mismas leyes. Ahora este gobierno de derecha, de nuevo, entre comillas, exactamente lo mismo. Entonces ya sería más, sacar a la misma gente sería ya más de lo mismo. Se está discutiendo una nueva constitución, eventualmente una asamblea constituyente. Se están discutiendo un conjunto de transformaciones, pero esas transformaciones tienen que gestionarlas Michelle Bachelet y la Concertación, hoy llamada Nueva Mayoría con la incorporación del Partido Comunista. Pero esa incorporación, esta nueva coalición, la verdad es que su historia está plagada de concesiones al mundo privado. No hay nadie que haya luchado contra la dictadura que no se haya comprometido a cambiar la base material de la dictadura y la base institucional de la dictadura. Entonces, como no triunfamos, lo que quedó en pie a la salida de Pinochet fue el mismo modelo económico y la misma constitución. Este mismo sistema que impide que se formen mayorías, este mismo sistema que hace que quien gana una elección igual no tiene fuerza para hacer las reformas que prometió, va acumulando un desencanto muy grande en la gente, porque la gente dice, puede ganar este otro. Entonces eso ha ido acumulando, sobre todo entre la gente joven, una frustración, una desconfianza respecto de la política, y eso se ha transformado en una herida en la democracia chilena, en un problema grave. Desde poblador, desde acá, desde mi sencilla mirada como poblador, no entiendo el concepto de partido político. Yo creo que cuando estaba Allende, los partidos políticos estaban al servicio del pueblo. Y hoy día los partidos políticos están para servirse del pueblo. Yo creo que hay una crisis de representatividad donde mucha gente siente que no están representados cabalmente, por ejemplo, en el Parlamento. Yo creo que hay una adhesión al sistema democrático, pero hay una búsqueda de que a través de ese sistema se reformen muchas cosas. Para estas elecciones ni siquiera tengo candidato. Ninguno me gusta. Ninguno me llama la atención, ninguno me convence, ninguno me parece honesto. Ninguno me parece realista tampoco. Ni siquiera tengo candidato, así de simple. Bueno, el 90% de los chilenos, al ser consultados con encuestas sociológicas serias, por lo menos unas 10 encuestas del 2005 hasta el día de hoy han respondido lo mismo. Entre el 80 y el 90% no creo ni tengo confianza en las instituciones del Estado, en su forma actual. El 90 al 95% no creo ni tengo confianza en los políticos ni en los partidos políticos. Eso una y otra vez aparece. O sea, estamos en presencia hoy de una enorme crisis de representatividad del Estado y de los políticos y de los partidos. Nosotros hemos sido súper críticos frente a lo que ha sido la clase política tradicional, como lo es la Alianza y como lo es la Concertación. Pero hoy en día la problemática, volvemos a reiterar, es una problemática sistemática. O sea que si no se cambia la estructura del sistema, jamás se van a poder realizar cambios reales. Es por eso que cuando salen candidatos como es Marcel Clot, nosotros creemos que está bien, es sumamente válido y cualquier forma de movilizarse o de luchar es aceptable. Pero creemos que bajo las condiciones actuales y bajo el sistema que hoy en día se ejerce en Chile, ellos no van a poder realizar cambios. La política de los últimos 20 años, en manos de los presidentes Elwin, Frey, Lagos y Bachelet, era una política cupular, sin participación social, porque si la sociedad hubiese participado en este proceso,
no habría permitido que se perpetuaran las mismas políticas neoliberales, monopólicas, oligárquicas que han tenido su pleno esplendor en estos 23 años. Bueno, ella es mi sobrina, se llama Noelia, tiene 3 años y desde que aprendió a caminar que la traemos a las marchas, a las movilizaciones, porque todos estos movimientos ya no nos va a tocar a nosotros los beneficios que traiga, pero sí le van a tocar a ella, y porque tiene que aprender a no tener miedo, a ocupar las calles, a sentir con confianza, a pedir lo que ella quiere, que ella pueda acceder a una educación más igualitaria, a una educación en donde pueda mezclarse con todos tipos de gente en una educación tan segregada como la que a mí me tocó vivir y la que viven los niños y los jóvenes en este país ahora. Tírale un besito. Vamos para tu papá. Gracias. Lo que tenemos hoy día es una generación que está cumpliendo un ciclo. Una generación política que hizo, yo creo que muchas cosas muy buenas, construyeron un país maravilloso en los últimos 30 años, pero que le falta el segundo piso de la casa. Construimos el primer piso, que tiene que ver con poder reducir la pobreza desde el 45%, que era el 90%, al 14% hoy día, que tiene que ver con poder generar mucho empleo, mucha inversión, y por eso creo que nuestra generación, una generación que hoy día quiere ser protagonista y quiere poner ese sueño con una propuesta concreta en el centro de la política chilena. Felipe Kast, todo es maravilloso, el mundo avanza. Él habla emplazado desde la derecha. ¿Y qué es la derecha? Los capitalistas, los dueños del país, los dueños de las empresas, los dueños de la televisión, los dueños de las universidades, los dueños de Chile. Y ellos quieren salvar esa posición de ser los dueños de Chile. Esta lógica de izquierda a derecha no tiene mucho sentido. Más Estado, menos Estado. Hay veces en que necesitamos más Estado para poder dar más libertad a las personas. Y hay veces que el Estado hace muy mal su pega porque como productor no es muy bueno y es muy ineficiente, es capturado por grupos de interés, por los partidos, por corrupción. Hay que tener cuidado. Y yo creo que no hay que ser dogmático en esto. Aquí las ciencias sociales nos han enseñado mucho. Que tú para un problema social, que probablemente comparte los de izquierda y derecha, dicen que queremos tener pensiones mejores. Perfecto. Ese es un muy buen punto de partida. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que esto sea sustentable, para que sea digno y para que no nos reviente el país? Y creo que se puede hacer. El neoliberalismo no solamente es una ideología filosófica, política, que se mete en la economía, también se mete en la política. Y hay una escuela de pensamiento que es la escuela de public choice, norteamericana, por supuesto, porque todos los nefastos pensamientos que han alimentado el mundo en los últimos tiempos previenen precisamente de esas universidades. Esa escuela entiende la política igual que el mercado. ¿Qué opinas de los movimientos de los pescadores, de los obreros del cobre? Me gustaría que los escucharan, que escucharan sus demandas, pero el Estado y el gobierno de Chile está oídos sordos con todo. Y a nadie le importa, a ninguno de los candidatos que se está presentando ahora le importa, a ninguno. Y son todos iguales, derecha o izquierda. No hay ninguna diferencia entre los dos. Es por eso que surgió la idea de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente manejada por la ciudadanía. Es eso lo que está avanzando Poder Popular, pero ahora como Poder Constituyente. Lo que uno observa es justamente que tenemos una constitución ilegítima y que no responde a nuestra cultura, a nuestros principios como sociedad, a los pueblos originarios que han estado en Chile. Y ahí, más que una asamblea constituyente, yo creo que lo que se necesita es el poder constituyente, un poder de conciencia en todo Chile, y a partir de eso poder construir una constitución o un país que nos pertenezca a todos. Bueno, una asamblea constituyente sería la forma más adecuada de hacer ese cambio. El problema es que esta constitución está tan milimétricamente pensada que deja bloqueadas las posibilidades de asamblea constituyente, de plebiscito, no deja ningún camino por el cual se pueda descomprimir este candado, ¿no? Ahora, esa yo le he llamado la madre de todas las trampas, porque en el fondo lo que sucede es que para reformar la Constitución actual hay que tener un quórum mayor que la simple mayoría. Para reformar cualquier cosa se necesita 60%, o sea, 3/5. Para reformar los capítulos fundamentales de las garantías individuales y otros así,
se necesita 2/3, 66%, en el Congreso, contando con el asentimiento del presidente de la República. Entonces, ellos lo que quieren en el fondo, y por eso yo le llamo la madre de todas las trampas, es que todo se reforme por mayoría. Simple. 51%. Y esa es la reforma, eso es lo que llaman ellos Asamblea Constituyente. Ahora, Asamblea Constituyente puede significar cualquier cosa. Bueno, todo esto tiene que ver también con lo que está sucediendo ahora en Chile. O sea, hay un clima social que habla de mucha polarización política también, ¿cierto? Entonces vemos a muchos grupos de estudiantes, muchos grupos de gente que, por decir así, de manera más radical, están tratando de buscar la instancia perfecta para la Asamblea Constituyente. Es la forma en cómo los ciudadanos de Chile pueden elegir su propia constitución, eligiendo y esgrimiendo la forma en cómo ellos, de acuerdo democráticamente, formen la columna vertebral de su país, que es la Constitución chilena. Constitución que anteriormente fue realizada en 1980 por Jaime Guzmán durante la dictadura. Por tanto, es una constitución poco democrática que no representa el verdadero pensamiento del pueblo chileno. Yo no soy partidario que tengamos que hacer una asamblea constituyente, sí soy partidario que cambiemos el binominal y a través de tener un sistema electoral mejor, más representativo, más competencia, tú vas a tener la posibilidad de cambiar la constitución desde dentro. Una reforma no sirve. Si no se va a cambiar el modelo educacional estructural, una reforma que haga más ingresos no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el lucro va a seguir, la administración va a seguir siendo ineficiente y al fin y al cabo la educación pública se va a seguir cayendo a pedazos como actualmente. Yo creo que institucionalmente es difícil y yo dudo mucho respecto además de la voluntad por parte de este pacto de hacer grandes cambios profundos. Si un político va a representar realmente los intereses del pueblo y lo que quieren los movimientos sociales y va a plantear hacer todos estos cambios revolucionarios respetando la Constitución del 80, nadie va a creer en ello. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Entonces yo diría que estamos en un proceso de una transición ciudadana que puede todavía demorar unos 8 o 10 años en irrumpir, tal vez no con violencia. Las revoluciones culturales no son necesariamente violentas. Pueden generar violencia lateral, como los encapuchados. Sí creo en eso. Creo que es la única forma de que cambie el sistema. Porque si no, nos van a seguir haciendo oídos sordos y nadie nos va a pescar, nadie va a hacer nada, nadie hace nada en este país. Ningún político hace nada por nosotros. De manera que crees en la lucha armada. Creo en la lucha armada. Si Chile está pensado para Pinochet, Pinochet hizo esta constitución para él. Los plenos poderes están en la presidencia de la República. Es una monarquía de Chile. La historia de Chile la hicieron los presidentes de Chile como expresión de un movimiento social. La reforma agraria, la nacionalización del cobre, la creación de Corfo, de Banco Estado, el viaducto de Mayeco, Balmaceda, Frei Montalva, Allende, Pedro Aguirre Cerda. La historia de Chile se cuenta por sus presidentes. En Chile nunca los grandes cambios constitucionales, en la Constitución, que es la verdadera estructura del Estado, nunca ha sido producida por la acción de los agentes políticos convencionales, es decir, por la clase política, ni por los partidos. En Chile nunca los políticos han cambiado la Constitución por sí mismos. Jamás. En 200 años. Quienes la han cambiado en este país han sido los militares. Ellos dan el golpe, ellos contratan o qué sé yo, atraen a un grupito de personas que les redacta la Constitución, que luego imponen, y los políticos aparecen después respetando esa Constitución, ateniéndose a ella y defendiendo esa Constitución. En realidad, en Chile no tenemos una Constitución, como se reconocería desde el punto de vista del derecho, de la política o de la ética. Nos regimos por un bando militar, que firman 4 generales, Matei, Merino, Pinochet, Mendoza, que tienen un prontuario criminal gigantesco por sus atroces crímenes contra la humanidad. Y claro, a mí me apena como chileno que en un país que le dio a la humanidad figuras como Allende o como Tomic o grandes artistas como Violeta Parra o Pablo Neruda, Víctor Jara, tengamos que estar regidos por un cuerpo jurídico que emana de 4 mentecatos. Movimientos ciudadanos que son más profundos, avanzan lentamente, pero de repente también irrumpen. Ha ocurrido por lo menos 3 veces en la historia de Chile que los movimientos ciudadanos de repente se aburren de no pasar nada por arriba
y estallan en una erupción volcánica que desgraciadamente los militares han aplanado. Hoy día yo creo que el gran cambio cultural se hizo bajo el régimen de Pinochet. O sea, yo creo que la verdadera revolución la hizo Pinochet en Chile. O sea, el cambio de paradigma se dio bajo la dictadura, a través de la fuerza y la imposición durante muchos años. Pero si tú miras hoy día a los ciudadanos chilenos, tienen una relación absolutamente personal con todo, individual, incluso con el Estado. El estallido se produce básicamente no porque empieza a funcionar mal, porque ya estaba funcionando mal. Lo que pasa es que la cubierta ideológica que decía Chile va a ser desarrollado en 10 años y por tanto tú vas a tener muchísimo más dinero en 10 años y el yo del futuro va a poder hacerse cargo de este yo del presente que está arruinado, eso es lo que iba a funcionar y eso es lo que no funcionó. Porque se cayó esa ficción. Esa ficción quedó en evidencia cuando una generación de estudiantes le dijo a sus padres: ¿sabes qué? Te están mintiendo, esto no va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Yo voy a terminar ganando, siendo profesional, ganando lo mismo que tú ganas sin ser profesional, porque me van a proletarizar, y en definitiva, y con una deuda equivalente a un departamento. El tema es que la legitimidad de este orden ya no existe y solo se sostiene porque se puede mantener el consumo alto. Cuando el consumo empieza a bajar, no va a ser sostenible. Pago 2 millones al año. ¿Y recibes un crédito del Estado? No, no recibo crédito. ¿Lo paga tu familia? Lo paga mi familia. Pero aún así estás luchando por los demás, por los que no pueden pagar. Por los que no pueden pagar, no es justo que yo pueda pagar y las otras gente no. El pueblo de Chile tiene que entender que no hay peor esclavo que el que defienda su amo. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos todo Chile. Nosotros somos la gran mayoría de este país, somos los trabajadores. Nosotros somos los pescadores artesanales, somos los mapuches, somos la gente de Aysén, somos los trabajadores del cobre, somos los estudiantes. O sea, nosotros somos la mayoría. Y nosotros luchando para poder cambiar este sistema y seguir el ejemplo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador y así Uruguay. Ojalá nosotros como organizaciones sociales tengamos la capacidad de dar vuelta este sistema neoliberal que nos está ahí atacando siempre. Una de las banderas del movimiento social en curso en Chile también es la integración latinoamericana, porque todos tenemos conciencia de que nuestros problemas no los vamos a resolver solos. Hay ya una conciencia latinoamericanista cada vez más desarrollada en este país, que es un país muy encerrado, muy insular por la cordillera y el mar. Pero ha influido mucho en esta percepción latinoamericanista, transcontinental, o sea, internacional. Yo creo que dos factores importantes del siglo XX. Uno, la Revolución Cubana de 1959, y otro, el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela encabezado por Hugo Chávez a fines del siglo XX, ¿no? Ha sido un remesón también para la conciencia de los luchadores chilenos, ver el ejemplo de otros países como Ecuador y Bolivia que buscan solución a las eternas demandas de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida bajo el sistema jurídico legal impuesto por la burguesía, las clases dominantes e incluso el imperio estadounidense, sobre todo en esta región que es su patio trasero. Los que denunciaban el fin de la historia por ahí por los años 90, demostraron estar tremendamente equivocados, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela es tremendamente profundo, y en ese sentido simplemente palabras de admiración, no solamente para Venezuela, sino que para Ecuador, para Bolivia, y otros países quizás con menores niveles de profundidad, pero que también están avanzando en reformas importantes. Evidentemente uno tiene que ser capaz también de analizar los errores y los aciertos, porque efectivamente en cada uno de estos procesos se cometen errores, pero es evidente que son ejemplos de todos modos de cómo se puede ir avanzando hacia países que vuelvan a poner al pueblo y sus necesidades en el centro del modelo de desarrollo. El proyecto, por ejemplo, socialista, el proyecto político revolucionario de Salvador Allende no es un proyecto que haya muerto, sino que es un proyecto que
estuvo constituido por la fuerza popular. ¿Ya? Quizás Salvador Allende se fue, se escondió en alguna población, en algún gueto marginal de Santiago y está volviendo con rostro de estudiante encapuchado, con rostro de poblador enojado, de pescador combativo. Quizás ese es hoy en día el rostro de Salvador Allende. No lo vamos a ver con su bigote y con sus lentes, sino que con este rostro, o sea, el proyecto de Salvador Allende, que si bien hoy en día los estudiantes lo estamos entendiendo, es la sociedad completa la que está participando en poder construirlo. Ya la gente movilizada en la calle hoy en día Salvador Allende. Él o sea, no es una figura única, sino que se multiplica en el rostro de cada persona que salga a luchar y que salga a reclamar por los proyectos que reivindicó el compañero presidente. A lo mejor Allende se estaría revolcando en su tumba con la calidad de políticos que hay hoy día en este país. Pero yo creo que estaría muy feliz, muy contento con nosotros, con los sectores populares, con los que hemos estado, a pesar de todo, seguimos en pie. Y vamos a seguir en pie hasta que muramos, por conseguir una sociedad mejor y más justa. Yo creo que Salvador Allende es una inspiración para muchos jóvenes chilenos y para chilenos también, ¿no? ¿Sabes? Como alguien que llevó la consecuencia al extremo y dio su vida por ello. Y yo creo que eso ha sido una inspiración para muchos de nosotros, que yo creo que podemos construir una historia absolutamente distinta, que no se tiene por qué repetir la historia que vivimos en los 70, pero sí se puede construir un país que parta de esos principios de concepción de ciudadanía, de igualdad en la ciudadanía, y por sobre todo donde todos tenemos cabida en ese proyecto de país que vamos construyendo. El Chile del siglo XXI no es el mismo Chile del siglo XX, que hay contradicciones que son diferentes, que hay desafíos que son diferentes, que las fuerzas de trabajo, por ejemplo, son diferentes hoy día, y por tanto nosotros esperamos que los valores de un gobierno efectivamente anclado en los sectores populares regresen, pero con un ideario actualizado y moderno, entendiendo que lo que ocurrió en el siglo XX hay que ser capaces de analizarlo con la autocrítica más feroz posible. Cada pueblo es su propio rostro, ya que hoy en día, lo reitero, al movimiento social chileno, con la dureza y con la fuerza que tiene, no le hace falta un líder en sus movimientos específicos, sino que es en sí mismo una forma de representatividad. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo las organizaciones sociales, las organizaciones de base, o sea que nosotros trabajamos en la calle con la gente, entonces yo creo que de ahí podría salir un Allende. Por ejemplo, esta idea de la Asamblea Constituyente es inconstitucional, ¿no? Si la imponen un poco por la fuerza, ahora tendrían que llegar a ese extremo, y yo no lo creo probable. Justamente porque saben que eso es lo que gatilla una intervención militar. ¿Cómo crees que se accede al poder si no crees en las estructuras políticas? Haciendo una revolución.